Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Inés Millán Gutiérrez y este es mi video de evidencia sobre el reto. Pues primero que nada, se me pide mostrar el, perdón, se me pide mostrar los instrumentos de recolección para las encuestas y las entrevistas. Primero que nada, pues me gustaría empezar describiendo lo que viví dentro de este reto, ya que primero pensé que por ser una colaboración con el MIT iba a ser algo como que muy que vamos a tener una interacción muy vaga, vaya, con esta empresa tan grande que es el MIT. Pero cuando me di cuenta que eso iba en serio, fue cuando empezamos a utilizar la app de Fulcrum, porque yo pensé que iba a ser por medio de Google Forms o algo así, pero al momento en el que tuvimos que seleccionar el área e ir a esta área, en este caso que fue las quintas, a entrevistar a las personas, me pareció algo muy, muy padre, muy entretenido, pues el tocar hacer trabajo de campo, ¿no? En mi caso, me tocaba entrevistar a los consumidores de las tiendas. Y pues, primeramente, el reto más fuerte que tuvimos a la hora de entrevistar a las personas era que estuvieran dispuestos a responder las preguntas, ya que aunque fueron unas encuestas rápidas de unos 2 minutos, tres máximo, las personas no querían responderlas, porque pues a la hora a la que íbamos es a la hora que la gente o está desayunando, o se están alistando por el trabajo, o quieren comer, entonces no tienen tiempo de estar respondiendo encuestas. Entonces, lo que yo utilicé como estrategia, por decirlo así, en cierto caso fue preguntar, bueno, no fue una estrategia como tal, pero seleccionamos cierta calle donde había como cuatro tienditas, o sea, había una tiendita en cada esquina, pero una sola calle en la que estaban seguidas, por lo que había mucha afluencia de personas y como éramos dos personas entrevistando, nos podíamos turnar en las tiendas. En mi caso, me di cuenta que podía adelantar un poco de trabajo cuando las personas a las que me tocaba entrevistar eran o personas de la tercera edad o niños, ya que cuando son personas de la tercera edad y niños, no aplicaban muchas de las preguntas, porque muchas de las preguntas eran si pagaban luz, si pagaban agua, si pagaban gas, si realizaban transferencias bancarias perdón, o si compraban en internet. Entonces, muchas veces hacíamos la pregunta muy en general, pero para saber si esta persona compraba en internet. Y ya si la persona compraba o hacía este tipo de gastos, era cuando le preguntábamos una por una. Pero por ejemplo, a los niños, yo las preguntas que les hacía era si compraban en internet y en Amazon. Y si me decían que sí, era cuando yo me iba preguntando todo eso. Con las personas de la tercera edad era lo mismo, pero con otro método. Les preguntaba si ellos eran los encargados en su casa de pagar agua, gas y luz. Y ya cuando me decían que sí o que no, era cuando yo me iba desglosando con las demás preguntas, ya que las demás, aunque sí eran necesarias, pues obviamente si no pagaban el agua tampoco iban a pagar la luz y tampoco iban a pagar el gas ellos. No son los encargados o los responsables de pagar esos recibos. Por lo que ese fue el primer reto, fue tomar las encuestas. El segundo reto fue organizar las bases de datos, ya que pues faltaban varios datos, estaban faltantes, porque pues como mencioné, mucha gente no quería responder. Entonces en las encuestas que eran hacia, por ejemplo, los dueños de las tiendas, en el momento en el que el dueño decía que no quería responder o que no estaba dispuesto, se cortaban las encuestas y teníamos que ir acomodando los datos para que fuera más fácil de interpretar, porque pues teníamos que ser el modelo y poder predecir de manera adecuada todo esto. Entonces, pues al limpiar la base de datos, había muchos campos que se respondían con texto, como lo son si pagaban la luz, el agua y el gas, que me tocó a mí en los consumidores. A mí me tocó hacer esas preguntas y todos estos se respondían con texto. Si pagaban por medio de Oxxo, si pagaban por medio de la aplicación, por medio del cajero automático. Entonces, cuando teníamos que interpretar la base de datos, teníamos que limpiarla para que todos estos valores fueran numéricos y poder introducirlos al software de Minitab. Y pues primero que nada eso fue un gran reto, el poder traducir todo este texto, pues lo hicimos por medio de tablas dinámicas y lo tradujimos con, con un contador y con un sí para poder hacerlo dentro del Excel que fuera numérico y luego en Minitab. Y en Minitab fue otro gran reto el poder decidir qué variables eran las que íbamos a introducir dentro del modelo. Y una vez que no nos daba error el modelo, una vez que lo configurábamos bien, pues saber interpretarlo, ¿no? Saber interpretar el resultado que nos daba y poder predecir a futuro cómo podríamos ayudar a esas tienditas, que es el principal reto de toda esta materia. Y pues sería todo. Como conclusión general, me siento muy contento de haber concluido este reto y pues me siento agradecido de pues que es variado y es algo que está en colaboración, como ya mencioné, con el MIT y me parece muy padre el hecho de poder ir a realizar trabajo de campo para hacer todo esto. Gracias.